Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. El episodio de hoy de Nuestras Gotas de Esperanza es el único pasaje del Evangelio de San Marcos cuyo protagonista directo no es Jesús, aun cuando indirectamente sí lo es y lo será por siempre. Es el texto que muestra el martirio de San Juan Bautista, que no tiene otra finalidad que prefigurar la suerte que correrá el Señor Jesús. Tanto el Bautista como el Señor Jesús morirán por la voluntad de los poderosos de turno, personajes perplejos e indecisos, para quienes contó más la conservación de su poder y de sus intereses que la vida y la dignidad humana. Esto continúa también hoy. Lo vemos cada día y en muchos lugares. El Herodes adúltero personifica la infidelidad del pueblo que ha traicionado a su Señor y único esposo para irse detrás de los ídolos que no quieren abandonar. Por eso prefiere asesinar o al menos quitar de en medio a quien se oponga y le eche en cara su pecado. Juan muere como Jesús, el justo por los injustos, y esta será la suerte también de los discípulos, y se sigue así aquella lógica ilógica en la que hay que morir para poder vivir. El relato comienza con un intento de respuesta a la pregunta reiterativa del Evangelio sobre el Señor Jesús, a quienes algunos confunden con Juan Bautista. Este primer intento de respuesta, como notaremos, fracasa, pues lo siguen confundiendo con figuras del pasado como Elías y los profetas. Figuras, sí, importantes, pero ya muertas. La respuesta será exitosa solo al final del relato de la multiplicación de los panes, con la confesión que hará San Pedro. Identificar al que es la vida por excelencia con alguien que ya está muerto y pertenece al pasado ha sido el error, incluso de los primeros discípulos que buscaban entre los muertos al que vive por siempre. Y es también el error nuestro, cuando no sabemos reconocer a Jesús vivo y presente en medio de su pueblo y en medio de las situaciones que vivimos. Seguimos sin comprender el mensaje que nos ha traído, y así a todos aquellos que nos anuncian su mensaje de amor y de justicia, uno a uno los vamos persiguiendo, silenciando, eliminando, dándoles muerte, si no físicamente, por lo menos con la indiferencia y falta de compromiso. Eso sí, como los israelitas de la época de Jesús, después los alabamos, exaltamos su palabra y su obra, pero ya cuando no nos causa ninguna incomodidad. En esto actuamos igual que los judíos que edificaban y adornaban sepulcros a los profetas y luego se lavaban las manos diciendo que si hubieran sido ellos jamás los habrían matado, pero de todos modos los mataron. La narración de la muerte del Bautista es muy significativa para nosotros, igualmente enviados a predicar y a dar testimonio del Evangelio. Al ver la suerte que correrá nuestro Salvador, descubrimos también o entrevemos por lo menos aquello que nos espera si somos sus discípulos. En verdad, el testigo de Jesucristo no tiene que ver nada con los héroes de las películas que en un impulso de generosidad entregan su vida por alguna causa grande. No, para nada. El testigo de Cristo está solo al servicio de la causa de Dios su Padre y de los hijos de Dios sus hermanos. Su vida es una misión y una vocación. No habla ni actúa en nombre propio. Por eso Juan Bautista es el testigo por excelencia. Él mismo confiesa que no era la luz, sino que venía a dar testimonio de la luz. No era la verdad, sino el que atestiguaba la verdad. Es la voz de la conciencia para la humanidad y por eso resultaba incómodo. No cayó frente al mal, rechazó lo que no se podía aceptar e hizo una opción preferencial por el bien, la libertad y la justicia. Acusó al poderoso y al corrupto denunciando lo que no estaba bien. Denunció la injusticia, la opresión, la explotación de los pobres, de los pequeños, de los débiles. Pero su compromiso lo llevó a un trágico final, porque para los poderosos estaba minando las bases del orden que ellos habían constituido de acuerdo a sus conveniencias. Alguien tan peligroso necesariamente tenía que ser eliminado. Él, ante estas estructuras de poder mezclado con lujuria, pasiones desordenadas, falsas promesas y con un indigno honor que había que salvar, en realidad era como un gusanito inerme. Contaba solo con la fuerza de la verdad y por eso terminará pagando con su vida. Según el mundo, su vida fue un fracaso, pero en realidad, a los ojos de Dios fue una victoria. Con su muerte se convierte en un mártir, es decir, un auténtico testigo, siguiendo el significado mismo de la palabra. Los discípulos de hoy necesitamos estar llenos del espíritu profético, que denuncia todo aquello que ofende los derechos fundamentales del hombre, los crímenes cometidos, las tiranías opresoras, las leyes
en contra de la vida y dignidad de las personas. Si no lo hacemos, perderemos credibilidad. La persecución y el martirio que se desencadena por defender la causa de Dios y de los hermanos son en cambio la señal de la autenticidad del testimonio que lleva a la vida eterna. El mismo Herodes lo dirá, sin entender el significado de sus palabras. Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Al escuchar estas palabras de Herodes, de alguna manera sentimos que se nos comunica una esperanza segura en las promesas de Dios, que nos impulsa a asociarnos a la muerte de Cristo, porque estamos seguros que también después participaremos de su resurrección gloriosa. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.